me planteaba que ante una enfermedad, esto es muy metafórico, ¿no? Pero ante una enfermedad, solo un 2-3% de la población prefiere no saber el diagnóstico. Porque claro, el diagnóstico puede ser terrorífico y hay gente que le da miedo. Estaba leyendo esta mañana una revista de psicología y la mayoría de los médicos, psicólogos, psiquiatras, los que asesoran en la comunicación de una catástrofe o de un mal diagnóstico de enfermedad, dicen que las malas noticias hay que acompañarlas de alternativas, de salidas, de terapias, ¿no? No puede ser, tienes un cáncer, te vas a morir, no puede ser solo eso. Igual también se puede hablar un rato sobre la muerte, no está mal, todo el mundo se muere. Quiere decir que hay muchas maneras de abordar una situación catastrófica. Y yo cuando estaba escribiendo algunas cosas, cuando estaba pensando, digo, no puede ser que un domingo por la mañana nos juntemos aquí, tricantinos y tricantinas de pro, a decir, oh cielos, qué horror, el mundo se va a la mierda. Que también. Pero creo que no es muy positivo. Cuando lleguemos a casa y nos digan, ¿de qué fue? ¿Qué pasó? Y yo, oh, pues vino el Valladares y me dio todavía 3 datos más que no sabía de que el mundo efectivamente va rápido al desastre. Entonces, no es que os vaya a poner exultantes de positividad, pero sí de una reflexión y de cómo estamos ante una coyuntura. Hoy, saber lo que pasa y por qué pasa es más difícil que nunca. Y hay 3 razones que lo hacen muy difícil. Una, porque duele. Claro, nos hemos acostumbrado a una sociedad que se toma ibuprofeno enseguida que me duele algo, ibuprofeno, porque esto del dolor. Entonces, claro, saber lo que pasa y por qué pasa duele. Primera razón por la cual es difícil saber lo que pasa y por qué pasa. Segunda razón, porque es que es intrínsecamente difícil, porque son muchos los factores, factores económicos, sociales, coyunturales. Es muy difícil, porque no basta con leer el titular, hay que enlazar ese titular con otros, información de biología con información de economía, con historia, geografía. ¿Quién tiene el tiempo, la formación, las ganas? Es difícil entenderlo, ¿no? Y la tercera razón por la que es difícil saber lo que pasa y por qué pasa es porque, y esto no es conspiranoia, hay una estrategia deliberada y financiada de desinformar. La desinformación cuenta desde hace décadas con instrumentos financieros. La desinformación no es ni otra cosa, ni más ni menos, que generar un estado de descrédito. Cuando se dice una mentira, es sede parlamentaria, lo hemos visto en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que se dice, por ejemplo, el cambio climático es un bulo de las izquierdas. Eso es mentira. Porque los 150.000, 170.000 científicos que firmamos un manifiesto sobre el cambio climático no somos todos de izquierdas. Y es un dato científico, es la mejor ciencia que podemos tener, podemos estar equivocados, pero vamos, hay bastante certidumbre científica de que el cambio climático está aquí y no es un bulo, ni es de izquierdas. Bueno, pues, cuando se dice eso en sede parlamentaria en la Comunidad de Madrid, no se busca que se crea eso. Lo que se busca es que no se crea nada. Ni te crees eso, ni te crees al científico, ni te crees a la presidenta, ni te crees al... Se crea un estado de desinformación. Y para mí, lo que en estas semanas me he ido dando cuenta y me parece más escalofriante, y leí un artículo, si tenéis interés os pasaré luego la referencia, un artículo escrito desde las humanidades, porque tenemos mucha confianza en las ciencias duras, ¿no? Yo pertenezco a esa parte de las ciencias duras que lo miden, que tal, pero estamos ante un problema de la humanidad y necesitamos ayuda de los que saben del fenómeno humano, es decir, antropólogos, antropólogas, sociólogos, sociólogas, los filósofos y filósofas, que claro, lo primero que se ha quitado el panel de estudio de nuestros hijos es la filosofía, porque como no sirve para nada, ostras, forma parte de esa sociedad que acepta que de lo único que hay que saber es de tornillos y remaches. Pero si tenemos un problema grave de emociones, de sociabilidad, del medio ambiente, cosas que tienen un punto cualitativo, que es humano. Y esa estrategia deliberada y financiada de desinformación evita que nos cuestionemos el para qué de las cosas. ¿Para qué necesita Tres Cantos invadir todo Valdeloyelos de casas? Claro, esa pregunta es muy dura, pues no te la hagas. Entonces lo mejor es hacer digamos, como la tinta del calamar, ¿no? Y tú estás naufragando en todos los detalles de quién construye, cómo se adjudicó la casa, no sé cuántos árboles, 2 kilómetros, 3 salidas, un tren, y estás totalmente confundido, van pasando los días y cuando te quieres dar cuenta, Valdeloyeros está construido. Porque nadie se detuvo a decir, ¿para qué? Que es una pregunta filosófica, es una pregunta humana.
Y esta estrategia de la desinformación es muy eficaz en hacer que la gente no se pregunte el para qué de las cosas, porque eso cuestiona el origen del cambio climático, cuestiona el origen de nuestro sistema socioeconómico, cuestiona unas cosas que son muy heavy metal. Yo en todos mis discursos, vídeos, artículos de prensa, libros, intento mantenerme un poco alejado de la política, por aquello de que la política, como la estamos usando, es muy de crispación, de polarización, y quiero ir con el lenguaje un poco más neutro, transversal de la ciencia, pero realmente me está resultando cada vez más difícil. Y me está resultando más difícil precisamente por tres razones, que son las mismas que decía antes, porque duele la realidad, la política, porque es muy difícil mantenerse alejado de la política cuando es la ultraderecha, cuando son los populismos muy claramente, digamos, políticos, politizados, los que están haciendo cosas que nos violentan, y porque hay toda una estrategia de información, desinformación, ante la que hay que ser un poco más proactivo. Entonces, me vais a perdonar, pero de esa neutralidad que tenía hace 5 o 7 años o hasta hace 5 o 7 días, pues me voy pronunciando. Es que creo que no lo puedo evitar. Pero disculpadme si se podía evitar y no lo he hecho bien. Vivimos en un mundo paradójico en el que tenemos más acceso a la información que nunca. Porque tú das al clic y puedes tener unas informaciones brutales. Nunca se ha tenido tan fácil acceso cartográfico, acceso de todo tipo, ¿no? Y sin embargo, hoy en una encuesta en España sale que el 4% de la población de españoles, lo cual representa 1 millón de personas en España, creen que la Tierra es plana. 1 millón de españoles y españolas creen que la Tierra es plana. Son 2 millones. Son 2 millones. Peor todavía. Gracias por la corrección, ¿no? Y tenía por aquí anotado que 1/3 de los españoles cree que ya hemos establecido contacto con los extraterrestres. Esta es la situación. Entonces, mientras estamos hablando de 5G y de cosas tecnológicas, mucha de esta gente tiene un conocimiento detallado de un coche de Fórmula 1, sin embargo, tiene en paralelo estas grandes idas de la olla, que dirían nuestros hijos, ¿no? Fijaros, hay básicamente 3 formas de ignorancia. La ignorancia por no saber, que esa es la más fácil de tratar, porque le das un libro, o si no es de leer, pues un documental, o lo sientas un rato y charlas con esa persona ignorante. Pero es que hay formas de ignorancia deliberada que tienen a su vez dos tipos. Digamos, el punto deliberado de uno mismo, yo no quiero saber del cambio climático, lo que os decía del diagnóstico. Poca gente, pero hay un porcentaje de gente, no quiero saber mi enfermedad. No quiero saber el cambio climático, no quiero saber. A mí no me cuentes estas historias, tengo bastantes líos en casa. Esa es una de las formas deliberadas de ignorancia, pero hay otra todavía más terrible porque afecta al sistema democrático, que es la inducción de la ignorancia, que tiene que ver con lo de la desinformación que os decía. Y hay toda una ciencia que se llama agnotología, que lo podéis buscar en Wikipedia. Es una ciencia que estudia cómo generar desinformación, qué estrategias son más eficaces para generar confusión, para neutralizar mensajes científicos, hacer que la gente al final acabe no entendiendo mucho qué es lo que pasa y por qué pasa. Y aquí podríamos entrar, entre varios momentos, en el tema del crecimiento económico. Claro, así dicho es una palabra fea, porque desde pequeños nos han enseñado que crecer, bueno, ya vamos creciendo, que esas 3 kilitos al nacer, luego vas creciendo, tus padres ven que creces, tú te sientes... Cuando seas mayor, cuando tienes un restaurante quieres abrir una segunda sucursal, cuando tienes un coche tener 2, todo hay como que crecer. Tenemos tan asociado el crecer que te vienen los aguafiestas estos, algunos tricantinos, unos domingos por la mañana, a decirte, oye, esto del decrecimiento, aguafiestas. Claro, el espectro de izquierdas en general, no solo en España y no solo en Pescanto, sino en el mundo en general, hemos perdido varias batallas porque nos hemos enarbolado unas banderas que son de aguafiestas total. Sin embargo, el otro espectro, vamos a llamarle, no sé, más conservadores, más de derechas, más tal, ellos son de la libertad y el placer. Claro, nuestros jóvenes que ven que el mundo se va a la mierda, que los viejunos no hacemos nada y tal, pues dicen, yo pudiendo elegir, estos hablan de libertad y de fiesta. Claro, y si nosotros aprendemos un poco con esa astucia de comunicación, de vivir en sociedad, si queremos que nuestro mensaje, nuestras ideas, nuestros avisos a la humanidad, nuestras maneras de interpretar cómo alcanzar esa sostenibilidad puedan llegar a más gente que solamente a nosotros y a nuestros amigos y más allegados,
pues tenemos que también ser prácticos y, bueno, pues invitarles a las patatas fritas y sonreír y sentirnos humanos y que digan, ah, pues esta gente se lo pasa bien. No solo vienen a mortificarse, yo creo que para muchos se imaginan, digamos, en el subconsciente, estos son gente que por las mañanas se dan unos latigazos y dicen, hay que decrecer, maldita sea, ¿no? Hay que pararlo todo, tú vete por allí a detener la construcción de la carretera, tú vete por allí, átate una encina. Y entonces claro, la gente dice, yo no puedo más. Yo me voy con estos de la libertad, de las terrazas, aunque haya pandemia, que al final pues son gente que lo pasan bien. Tenemos que ser astutos y han salido varios artículos de opinión, precisamente por filósofos, analizando con un punto de humor y de sarcasmo, ¿no? Porque creo que es fundamental, en un momento de catástrofe hay que tener no solo humanidad, sino sentido del humor. Hay que reírse y sonreírse, reírse de uno mismo, reírse de la situación, sonreírse, empatizar de buen rollo. A partir de ahí, con una sonrisa y con la firmeza que os decía de Yayo Herrero, pues hay que decir, me río, pero esto está. No lo quitamos del todo en medio. Vamos a ver cómo podemos hacer que eso no sea lo más común, pero eso está, ¿no? Fijaros, con la mejor de las intenciones, muchas veces nos encontramos ante situaciones en las que decimos, bueno, cedes, ¿no? Cedes o cedemos ante discursos que parecen todo muy bien armado, porque te dicen, claro, Tres Cantos, pues una nueva estación de tren, porque ya hay mucha gente allí. Tú te quedas como diciendo, pero tanta gente somos, pero no era que decrecíamos demográficamente, pero ¿de dónde sale tanta gente? Y hay cosas que no te cuadran, pero como no tenemos mucho tiempo, pues sí, otra estación. Entonces te decimos otra estación, y claro, como ya hay otra estación, entonces hacemos aquí otro centro comercial, y como ya hay otro centro comercial, podemos hacer otras 20.000 viviendas, y tú dices, pero todo esto hace falta. No, tú ve tirando. Esto del ve tirando, pues como decían algunas de las preguntas que planteaba Santiago al principio, ¿no? ¿Esto no choca contra los límites planetarios? Pues claro que choca. Pero si es que no hace falta entender mucho qué es un límite planetario, que básicamente son condiciones físicas, químicas, biológicas que necesita la especie humana para estar en el planeta. El planeta, si lo llenas todo de casas, pues habrá bacterias y sipuncúlidos y nematóforos o bichos y plantas raras que se adaptarán a ese nuevo ambiente. Somos nosotros los que no podemos vivir en un sitio asfaltado de forma continua. No sé si habéis oído hablar del movimiento Despavimentar, que es un movimiento que empezó hace 20 y tantos años en Estados Unidos y eran considerados terroristas, porque en Estados Unidos, todo lo que se sale un poquito, ya recordáis que en su día, para entrar en Estados Unidos, tenías que firmar que no ibas a matar al presidente. Pero claro, Estados Unidos es un país en el que no te signifiques, te vas a la cárcel. Y sin embargo, esto de Despavimentar, que empezaron siendo terroristas, luego fueron héroes. En Nueva York, uno de ellos, ahora ya lo implican en programas de urbanismo para hacer huertos ciudadanos en mitad de la ciudad de Nueva York. Pero al principio corría delante o detrás de la policía porque había hecho allí unas plantaciones de calabacines en un descampado en Nueva York. Y ahora todo el mundo dice, es un héroe. Y hay cada vez más movimiento ciudadano de despavimentar. Porque no hace falta tener un doctorado por Cambridge que para saber que en una ola de calor, donde menos quieres estar es una ciudad rodeada de asfalto, que un suelo de tierra. Se está entrando, fijaros, a la salud planetaria por los patios de los niños. Ya cada vez es más obvio que los patios de los niños no pueden ser de cemento. No solo porque desollan las rodillas de los pobres chavalines cuando se caen jugando al fútbol, sino porque es un cocedero de mariscos. O sea, un patio de cemento es una burrada, pero que se limpia muy bien. Tú le das un manguerazo y aquello queda como un chorro de oro. Y somos tan tontos que primamos el manguerazo a la salud de nuestros hijos. Claro, ya cada vez más gente empieza a darse cuenta y se están despavimentando muchos patios de los niños. Por ahí no está mal y se van confluyendo movimientos ciudadanos que van diciendo a nuestros representantes, a los directores, presidentes, no, mira, no, esto no. Tú dirás que la baldosa y el asfalto y el cemento está muy bien, pero no. Y esto es una manera de ir decreciendo, porque el decrecimiento económico no es un único decrecimiento ni es una única forma, sino toma muchas formas y pasa por pararte un poco y decir, ¿para qué? Lo decía al principio, no nos preguntamos muy bien, pero ¿para qué quieres la plaza de España llena de cemento? En agosto del año pasado estuve con un equipo de alemanes midiendo las temperaturas a las que la gente se sentaba en los bancos, 65 grados, el mármol
Más vale que tuvieras una falda o un pantaloncito porque te abrasas la piel. Pero claro, eso le pegas un manguerazo y desde el punto de vista urbanístico, oye, las convergencias de las líneas de fuga, el mármol del no sé qué, yo creo que la gente se está cocinando. Así que llega un momento que dices, árboles, pero si es que no hace falta, no estoy diciendo aquí grandes tecnologías, árboles. Un prodigio de los árboles es que generan sombra. Y la alianza del frescor de las ciudades ha descubierto, para sorpresa de todos, que poniendo árboles la temperatura media es 3 grados por debajo y una ola de calor no llega a esos bandazos de 8 o 9 grados por encima de los alrededores de la ciudad. Y dices, anda, árboles. ¿Pero qué se está haciendo en la ciudad de Madrid? Se han talado 2000 árboles en Arganzuela, como se va a ir al Fórmula 1, pues son de entrada 700 árboles de más de 80 años para dejarle paso a los coches de Fórmula 1, que dura 3 días, ojo, un evento de 3 días. A los vecinos de allí se les va a desalojar porque el ruido es tan insoportable que ya incluso las Naciones Unidas han dicho, vais a tener aquí este ruido a las personas. Ya lo tenemos todo preparado, cogemos a las personas y las sacamos de aquí 3 días. Tenemos pensado dónde van a estar y digo, ¿en serio? ¿Pero para qué el Fórmula 1? Pero no, ¿para qué? Pues porque esto trae dinero. ¿Cuánto dinero? ¿A quién va ese dinero? Y un dinero que nos cuesta cuánto dinero y la salud mental de la gente cuánto vale. O sea, esta es un poco la filosofía que subyace el decrecimiento. Tenemos que ver el decrecimiento económico, que lo podemos llamar de otras maneras, porque el decrecimiento económico, como suena tan feo, y la Unión Europea, pues, en fin, estas cosas con la economía no le van muy bien, le ha llamado postcrecimiento. Lo del postcrecimiento suena menos feo, pero nadie sabe qué es. Uno piensa postcrecimiento. Yo como científico soy partidario de las palabras claras, pero oye, si queréis le llamamos postcrecimiento. Hay otras palabras que llevan 30 o 40 años que no son tan explícitas y son algo más, tienen al menos tradición. Por ejemplo, la economía de la suficiencia. Es un gran paraguas que te habla de, como su nombre sugiere, lo que es suficiente, básicamente lo que es suficiente para ser sanos y felices, para tener, y a partir de ahí, basta, ¿no? Es como admitir a priori que hay un techo en las cosas, que hay unos límites planetarios, pero que también hay un límite, o sea, ¿para qué crecer indefinidamente? Me gusta hacer saltos de lo global a lo local, para Tres Cantos, el programa de ser 100 y pico mil personas, ¿para qué? O sea, ¿para qué queremos ser 100 y pico mil? Que se borren 4. Claro, la pregunta es retórica, y aquí hay un compañero que hace así. Pero paremos un momento y decimos, oye, si esto es algo que mayoritariamente, yo que soy demócrata y creo que vosotros y vosotras también lo sois, ¿no? Si entendiendo pros, contras, información, todos decidimos, pues bueno, pero es que, ¿dónde se queda este dinerín? Es que yo creo que, o sea, no es una conspiración y una teoría de... No, es que el dinerito no nos enriquece nada cuando piensas en todo lo que perdemos. Y eso somos nosotros lo que lo estamos viendo. No significa que a las barricadas todo el mundo va a detener la construcción, que hay veces que me da ganas, pero se trata de que entendamos lo que estamos aceptando tácitamente. El decrecimiento es decir, cuántas casas hacen falta y cómo. Hay una propuesta que salió ayer en los Goya, ¿no? que se lleva tiempo diciendo a cada constructor, cada urbanista, cada proyecto, 1/3 de la vivienda tiene que ser de vivienda pública. No estamos inventando nada nuevo, se lleva más de 20 años. Una mujer ayer, en los premios Goya, de forma bastante emocionante y bastante impresionante, hablaba de que su hermana estaba en ese proyecto y murió su hermana, y ella se sentía con la necesidad de transmitir ese testigo de 1/3 de la vivienda que se construye tiene que ser vivienda pública. Pero por supuesto, porque ahora hay 4 millones de casas vacías en España. Hay millones de personas que no tienen casa y la vivienda es carísima. Hay un problema tremendo y lo que es un derecho constitucional, el artículo 47, el derecho a una vivienda digna en la Constitución, no se está cumpliendo y hay 4 millones de casas vacías y se van a seguir construyendo casas en Valdeloshielos. Tú dices, ¿esto qué es? O sea, ¿hay alguien al mando? No hay nadie al mando y no debemos asustarnos mucho. Es el sistema que genera representantes democráticos que no están al mando. Y las catástrofes son una grandísima oportunidad para aprender, para decir, no así, o qué podemos hacer, cómo resurgir. En la gráfica de salida de una catástrofe, muchas veces ponemos, o hago un gráfico deliberadamente sin unidades, que por supuesto tras la catástrofe, porque la catástrofe nos va
a rodear, por desgracia. Tenemos que estar preparados a las catástrofes. Y lo que os decía antes, mucha gente no quiere oír hablar de catástrofes, pero creo que solo, como decían estas estadísticas, solo es un 2-3% de la ciudadanía. La mayoría de la gente quiere saber si estamos en riesgo de catástrofe. Y le quiere mirar directamente a la catástrofe. Y sobre todo si ese mensaje lo acompañamos con algo de ciencia y algo de humanidad. Y decimos, claro que hay alternativas, y no es lo mismo darte un accidente o un golpe en coche a 300 km/h que a 60, y podemos ir frenando y que la catástrofe no te golpee tan fuerte. Pero catástrofes, me temo y lo lamento, y lo sabéis, climáticas, de origen climático, van a ir ocurriendo. Y las pandemias y tantas otras cosas que nos asedian por esta manera tan poco sostenible de relacionarnos con nuestro entorno, van a estar ahí. No podemos negar que existen, porque negar que existen no va a hacer que no ocurran. Entonces, ojalá no lo negáramos para anticiparnos. Pero una vez que ha ocurrido la catástrofe, podemos hacer lo que ha hecho el gobierno de la Comunidad de Valencia, que no solo gestionó mal la Dana mientras ocurría, sino que luego pues, ha puesto a un militar al cargo que lo primero que dijo es: yo no voy a escuchar a nadie. Pero es que soy vicepresidente de una comunidad democrática, tendrá que escuchar a... Es todo como bastante distópico. Y que cuando la comunidad dice: oye, la huerta salvó de mucho más daño al urbanismo porque la riada salió una vez que se rompió la mota del Pollo, si queréis os cuento más detalles, pero básicamente una gran mota en el barranco del Pollo se rompió, y gracias a eso parte de la riada entró y se expandió en una tremenda zona que era la horta. Bueno, pues toda esa horta hay planes urbanísticos, y tú dices... Pero había un descampado donde nos juntamos hace 2 domingos, que era un descampado, y claro, para mucha gente de bien, ver ahí unas malas hierbas, decir, qué feo esto. Gracias a ese descampado, en la inundación, no se destruyeron las casas que estaban al lado. El descampado, feo, sucio, descuidado, con un par de huertecillos y algo un poco cutre, sirvió de aliviadero a la velocidad del agua. No digo que haya que tener necesariamente ese descampado, pero no le quites importancia porque a ti te parezca feo. Con el alcalde de Tres Cantos he tenido alguna conversación un poco surrealista con los alcorques, porque él participa de esa visión de que los alcorques hay que tenerlos totalmente domesticados, que hay malas hierbas. ¿Cómo malas? Ni malas ni buenas. ¿Qué es eso de las malas hierbas? Le dije que se fuera a Berlín, donde se hacen excursiones, alcaldes de todo el mundo, a ver los alcorques de la ciudad de Berlín, que son unos alcorques grandes, salvajes, donde hay contacto casi espacial entre unos y otros para que los polinizadores vayan de un lado al otro, donde hay una cierta naturalidad en un ecosistema artificial y donde hay ciertas ventajas. Y la gente va entendiendo que eso no es volver a las cavernas y que no es un retraso, es, en fin, aliarte un poco con la naturaleza y de una forma bastante natural y poco, que requiere poca inversión, funciona y te hace... Lo que pasa es que tú tienes una visión un poco ortogonal, cuadriculada, de una tecnología, de una Plaza de España con mármol. Eso no se habla mucho con la ciencia contemporánea. Eso es una visión un poco paleta. En tiempos que corren hay que hacer otras cosas. Y el decrecimiento es un marco, es como frenar ese desarrollo económico que nos lleva al dinero por el dinero, a la riqueza por la riqueza, al crecer por el crecer sin que nadie se pregunte para qué. Y está esa manera perpetua del crecimiento está haciéndonos chocar contra muchos límites, contra el agua, por ejemplo. No hay agua para tanto cava. En Cataluña empezaron el año pasado con una crisis hídrica brutal. Y el cava es una bebida, como sabéis, tan rica que está vendida de antemano. Pero es que no se pudo producir, tuvieron que echar a muchos trabajadores porque no había agua. Y el agua, lo mejor es anticiparse. Va a haber cada vez menos agua. Decrecer es un poco frenar programáticamente avenidas de desarrollo puramente económico. El decrecimiento no es opcional. El decrecimiento no está asociado a la izquierda. El decrecimiento va a ocurrir. La inteligencia es anticiparse a lo que va a ocurrir en forma de crisis financiera, crisis económica, falta de recursos. La ciudad de Detroit, por ejemplo, de un crecimiento exponencial, no puede crecer porque no hay suficiente agua para las casas. Y tienen mapeados los edificios que no se van a construir porque no hay agua. Entonces, claro, ¿no será mejor programar y no llegar a darte esa bofetada? Uno de los artículos que más éxito ha tenido de los que he publicado en estos últimos años ha sido "No hay agua para tanta cerveza". El cambio climático ha hecho cerrar 3 fábricas en México. Y claro,
Se tradujo a varios idiomas ese artículo, basado en datos, y decían, ¿en serio que no vamos a tener cerveza? Digo, pues quizá eso haga a mucha gente decir, puño con el cambio climático. Esto sí que va en serio. Por eso os digo el punto de humor. Si es que, o sea, si entendiendo decimos, pues venga, un mundo con cerveza hasta el último momento, todos borrachos y riéndonos, vale, pero entendamos el lío, ¿no? Entendamos dónde estamos. Entonces, el decrecimiento económico, a diferencia de una recesión, es programar lo que va a ocurrir. Es enfriar las cosas antes de que te des el golpazo económico, antes de que tengas un cataclismo que, sí, es verdad, lo van a sufrir más unos y otros se van a ir un poco de rositas, pero a la larga no se va nadie de rositas. Porque el cambio climático, una pandemia, acaba también afectando a los que tienen más dinero y más infraestructura y más posibilidades. Incluso los barrios más potentes sufren una ola de calor. Quiero decir que nadie está del todo a salvo, pero es verdad que cuanto más pobre y menos infraestructura, más lo sufres. Pero no solo eso, creo que es muy honesto decir, ojo, están estos riesgos, vamos a frenar, y si nos damos un golpe con una ola de calor o con una inundación o con una pandemia, que no sea un golpe tan brutal. Y eso es decrecer. Eso es activar algunas partes de la economía para irlas programando hacia abajo. Y hay que asociar el decrecimiento económico con abundancia radical. Lo digo de la manera más provocadora, y hay artículos de antropología y hay artículos de economía, Jason Hickel y otros, pero os lo puedo pasar, ¿no? No es una ensoñación de Fernando Valladares que se vino en bicicleta y le ha dado un aire. No, la abundancia radical está asociada con el decrecimiento económico. ¿Por qué se llama radical? Porque es en las cosas en las que menos hay, que es humanismo, es bienestar, es salud. Eso es lo que está en riesgo ahora, por la manera un poco suicida de aceptar representantes políticos y de tácitamente embarcarnos en un desarrollo, yo qué sé, no tengo tiempo, pero bueno, las estaciones de metro, el tren, el no sé qué, tira. No, tira, si no te parece bien, o pregúntale a alguien, o di, no. No podemos dejar por omisión que gente violenta, que gente que no nos gusta, que gente que está tomando decisiones, que gente que insulta, que gente que amenaza, al final, que no son tantos, pero son muy llamativos, den una falsa impresión de que el mundo se va a la mierda. No, el mundo se irá a la mierda por muchas razones, pero esta concreta, de esta gente haciendo esas cosas, la podemos, si no frenar, por lo menos la podemos tamizar, diciendo no, y hagamos un clic, hagamos un like, hagamos un nada. El otro día en la peluquería, sentado a mi lado, había gente diciendo disparates, y disparates sobre el cambio climático, mezclando muchas cosas, y yo estaba en la mesa diciendo, tierra, trágame, ¿qué hago? ¿Les digo, no les digo? Y no quiero sonar prepotente, no quiero sonar violento, no quiero... Digo, pobrecillos, están aquí en un momento tan social y tan humano como cortarse el pelo. Y va a venir el pesado del Valladares a decirle, el cambio climático, digo, pero tampoco puedo dejarlo pasar. Entonces, fui eligiendo, como esto de cortar el pelo llevo un ratín, estuve eligiendo el momento y de todas las disparates elegí solo uno, y al final dije algo. No sé si lo hice bien o mal, pero lo hice un poco por consecuencia, porque os lo estoy pidiendo que os signifiquéis. Pues yo digo, pues tú, Fernando, aunque ahora sea lo que eran las 8 de la tarde, yo estaba agotado, yo me levanto muchos días a las 7 de la mañana a ver el mundo, a las 8 de la tarde estoy desfallecido, el mundo sigue hecho una mierda, me quiero ir a casa. Y entonces en la peluquería, hablando de cambio climático, digo, en el último aliento vital de hoy. Y entonces le dije al peluquero, usted va a tener a más personas en sus manos, literalmente. No puede usted decir esto, no puede alentar la desinformación desde sus tijeras. ¿Quién es este? Claro, se quedó un rum cuando me fui, ¿no? Y rápidamente miraron el móvil y dijeron, hostia, Fernando Valladares, Valladares.info, la salud de la humanidad. Y miraron y dijo, hostia. Le dije, mira, igual, si no es el criterio de autoridad, yo muchas veces no quiero que digan que tengo tantos premios y tal. Y digo, lo que he dicho tiene sentido. Pues que se te quede dando un poco de vueltas ese sentido común. No es tanto el criterio de autoridad, lo que quiero es encontrar una narrativa que a cualquiera la pueda hacer un poco suya y decir, dime algo, si quieres contrario, pero argumentado, no porque lo has leído o piensas que te lo ha dicho en uno de esos encuentros un extraterrestre, ¿no?